tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de músculos del brazo. Si bien ya hay un video que lo subí hace no sé cuánto, me pareció que estaría interesante resubirlo. Hice un par de modificaciones y además les voy a dejar un material didáctico en la descripción para que puedan ir practicando inserciones proximales, distales, inervación, función, todo eso que piden siempre los profesores o profesores no, lo que tienen que saber sí o sí sobre los músculos. Les voy a dejar en la descripción del video, así que péguenle una descargada y les aseguro que de servir lo hará. Antes de empezar, antes de proseguir, quiero mandarle saludos a Titi de Arwan Computación acá en Resistencia Chaco. Gente, si tienen un problema informático o lo que sea, váyanse a Arwan Computación. Le mando saludo a Titi que le debo un par de bizcochos. Nunca me supe el nombre. Sé el apodo nomás, el nombre nunca me lo supe. Pero bueno, un saludo Titi para vos. Hablando de músculos del brazo, esto es muy sencillo. Simplemente lo dividimos en dos grupos. En un grupo muscular anterior que corresponden a los músculos flexores y en un grupo muscular posterior que corresponden a los extensores. El grupo muscular anterior presenta dos planos, un plano superficial dado por el músculo del bíceps braquial y un plano profundo dado por el músculo coracobraquial y por el músculo braquial, antes conocido como braquial anterior. El grupo muscular posterior no se hace ningún tipo de quilombo porque solamente está formado por el músculo del tríceps braquial. ¿Está? Bueno. Recordemos un poco. Vamos con el grupo muscular anterior, plano superficial. Dijimos que era el músculo del bíceps braquial. Bueno, el bíceps braquial tenía dos cabezas. Tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Si leyeron osteología de la escápula y del húmero, por ahí se habrán dado cuenta a qué me refiero. La cabeza corta del bíceps braquial nace a este nivel en el vértice de la apófisis coracoides, donde marco el puntero, junto con un tendón común, junto con el músculo coracobraquial. Nada más que esta cabeza corta es superficial, mientras que el coracobraquial es profundo. Y la cabeza larga nace en el tubérculo supraglenoideo, exactamente ahí donde marca el puntero. Recuerden que estas imágenes son sacadas del Néter y todo lo que está en rojo representa la inserción proximal o el origen de un músculo, y lo que está en celeste representa la inserción distal. Bueno, básicamente acá tendríamos el origen del bíceps braquial, de la cabeza corta y de la cabeza larga, y luego van a terminar en la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital, que es donde estoy marcando. De color celeste estaría indicando la inserción distal del músculo del bíceps braquial. ¿Está? Bueno. Además, esto también emite una aponeurosis que lo voy a mostrar en una imagen, imagen más adelante. Veamos que tenemos, el bíceps braquial ahí como lo nombramos recién, en un plano profundo al coracobraquial, el cual tiene un trayecto corto, nace junto con el bíceps braquial, con la cabeza corta en un tendón común y termina en la cara anteromedial del húmero, aproximadamente en el tercio medio, aquí donde estoy marcando. Es decir, el coracobraquial haría este trayecto así. ¿Está? Luego tenemos al músculo braquial. El músculo braquial corresponde a todo esto que estoy marcando con el puntero. El braquial tiene como inserción proximal la cara anteromedial y anterolateral del húmero, justamente por debajo de las inserciones distales del coracobraquial y del deltoides.
todo lo que es el tercio medio anterior distal del húmero corresponde al origen del músculo braquial, que va a terminar en la tuberosidad del cúbito y parte de la apófisis coronoides que vendría a corresponder a este vértice. Bueno, vamos a los posteriores. El grupo muscular posterior está dado, dijimos, por el tríceps. Bien, el tríceps significa que tiene tres vientres musculares. Encontramos allí la cabeza larga del tríceps braquial. Recordemos que tomaba inserción en el tubérculo infraglenoideo y parte del borde lateral o axilar escapular. Luego tenemos un canal de torsión que, si vieron el video de húmero o si vieron la osteología del húmero, por este canal de torsión o surco del nervio radial pasa justamente el nervio radial y la arteria braquial o humeral profunda, dividiéndonos en un sector superolateral o superoexterno y un sector inferomedial o inferointerno. Bueno, en el superolateral estaría la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Y adivinen, acá en la cabeza medial, ¿dónde estará? Justamente aquí. Entonces ahí tenemos los tres vientres musculares que después forman un poderoso tendón para terminar en la cara posterior del olecranon del cúbito. En este caso vemos al brazo y al antebrazo en realidad en extensión. Justamente por eso es uno de los músculos extensores. Bueno, acá estos cuadros, esto me olvidé de eliminar, porque el cuadro didáctico que yo les quiero dejar es este. Básicamente todo lo que vayamos hablando lo van a encontrar acá. Bíceps braquial, inserción proximal, ustedes pueden ir practicando, ver la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo, la cabeza corta en el vértice de la apófisis coracoide junto con el músculo coracobraquial, inserción distal, está inervado por el nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo es una rama terminal del plexo braquial que nace del tronco secundario lateral o tronco secundario anteroexterno. La función del bíceps braquial es la de flexionar el antebrazo a nivel del codo. Ojo acá, porque no es lo mismo decir flexión del brazo que flexión del antebrazo. Porque imagínense ustedes en el gimnasio entrenando bíceps. Técnicamente ustedes no deberían por qué mover el brazo. Lo que flexionan ustedes es el antebrazo. Y esto por ahí genera confusiones con los músculos del hombro, por ejemplo, porque algunos músculos del hombro te dicen que flexiona el brazo. Y otros, como el bíceps braquial o como el braquial, te dicen que flexiona el antebrazo. Recuerden, a nivel del codo, y recuerden qué es lo que flexiona. Tienen que saber bien esa diferencia. Por ahí es una boludez, pero puede confundir. En cuanto a relaciones, decimos que delimitan los canales bicipitales o los surcos bicipitales, que eso se merece un otro video, y que la cabeza corta del bíceps braquial es aquella que va a formar parte de la pared lateral de la axila, junto con el músculo coracobraquial. Esto de los surcos bicipitales, ahora si tenemos una imagen le voy a mostrar a qué me refiero. Bien, en un plano profundo dijimos que teníamos al coracobraquial, inserción proximal ya la vimos, inserción distal también la vimos, también está inervado por el nervio músculo cutáneo, flexiona y aduce el brazo a nivel del hombro, y como relaciones también, como dijimos hace un instante, forma la pared lateral de la axila.
Tenemos también al músculo braquial, conocido antes como braquial anterior. Este también se lo conoce como, a este músculo coracobraquial se lo conocía como músculo de Caserius, y al nervio músculo cutáneo como nervio perforante de Caserius. ¿Por qué? Porque el nervio músculo cutáneo lo perfora totalmente al coracobraquial. Después vamos a ver en una imagen. Siguiendo, el músculo braquial, vimos su inserción proximal, tercio distal anterior del húmero, por debajo de la inserción del coracobraquial y del deltoides. Su inserción distal va a ser en la apófisis coronoides y en la tuberosidad del cúbito. Está inervado por el músculo cutáneo, por el nervio del músculo cutáneo, pero también unos ciertos fascículos por el nervio radial. Y como función es la de flexionar el antebrazo a nivel del codo. Lo mismo que el bíceps, solamente que lo hace, cumple esta función, pero de una manera más débil que la del bíceps braquial. En cuanto a relaciones, también contribuye a delimitar los canales bicipitales o los surcos bicipitales. Seguimos. Bueno, nos queda el grupo muscular posterior, como bien dijimos, tiene 3 cabezas, una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. Todo esto que está escrito lo hemos nombrado hace unos minutos. Su inserción distal, cara posterior del olecranon, del cúbito, está inervado por el nervio radial y tiene como función extensión del antebrazo. Esta extensión del antebrazo. En cuanto a relaciones, delimita el triángulo de los redondos, que hay un video aparte de eso. Lo pueden ver en el canal, en la lista de reproducción de videos de anatomía. Y bueno, vamos rápido que me estoy quedando sin batería en la Nodu, no te puedo creer. Tenemos acá, en un plano superficial, la cabeza corta del bíceps braquial y también aquí a la cabeza larga que nacía en el tubérculo supraelenoideo, se mete por la articulación del hombro, pasa por debajo del ligamento humeral transverso, corre por el surco intertubercular o también conocido como corredera bicipital y después se juntan ambos vientres. Emite una expansión aponeurótica que va hacia la fascia del antebrazo y termina ambos vientres en un tendón insertándose distalmente, como vimos, en la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. Acá vemos de paso cañazo cómo a través de un tendón común, pero en un plano profundo, viene naciendo el córaco braquial. ¿Está? Bueno, córaco braquial. Ahí tenemos el tendón y acá tenemos la expansión aponeurótica. En un plano profundo, ahora sí nos encontramos con este maldito nervio que lo recontra perfora al córaco braquial, que es el nervio perforante de Caserius o nervio músculo cutáneo simplemente. Y aquí tenemos al músculo braquial. Fíjense que cuando termina el córaco braquial, nace el braquial, que termina en la apófisis coronoides y en la tuberosidad del cúbito. Y que el córaco braquial terminaba en el tercio medio del húmero en su cara anteromedial. Bueno, vamos con el grupo muscular posterior. Acá tenemos la cabeza lateral del tríceps, la cabeza larga del tríceps, y vos me vas a decir, pero ¿y dónde está la cabeza medial? La cabeza medial estaría un poco oculta. Ahora le voy a mostrar. Acá se puede ver lo de las relaciones que delimitaba el triángulo de los redondos. El triángulo de los redondos básicamente era este triángulo, trataré de marcarlo así, que está dividido en 2 partes por la cabeza larga del tríceps braquial, en un espacio cuadrangular donde pasaba el nervio axilar o circunflejo que lo inerva al deltoides y al redondo menor, y también la arteria circunfleja humeral
posterior. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Y acá un espacio triangular que era por donde pasaba simplemente la arteria circunfleja de la escápula, rama de la arteria subescapular. Eso para repasar. Si corto la cabeza lateral del tríceps, me encuentro con la cabeza medial que estaría oculta. ¿Ven? Acá tenemos la cabeza larga y la cabeza medial. Fíjense el nervio radial junto con la arteria braquial profunda. Entonces, ¿qué nervio va a inervar al tríceps braquial? El nervio radial. Así es sencillo. Y fíjense cómo a través de un tendón común súper poderoso van a terminar en la cara posterior del olecranon. A ver qué más teníamos. Bueno, fíjense acá, si agarramos el brazo y vemos este pedazo de fiambre, no es un fiambre, son músculos cortados, vamos a encontrarnos con, le meto todas las flechas, En la porción proximal del húmero encontramos al deltoides, acá que ni nos interesa, el pectoral mayor, que tampoco nos va a interesar. Lo que sí nos va a interesar es la cabeza lateral, perdón, la cabeza larga del bíceps braquial, la cabeza corta, y por debajo el músculo coracobraquial, que tiene un nervio en el medio, que adivinen cuál es el nervio músculo cutáneo. Bueno, y en la parte posterior nos encontraríamos con la cabeza lateral del tríceps y la cabeza larga del tríceps. ¿Está? Ahora, vayamos al tercio medio. En el tercio medio nos encontramos con todas estas flechas. Los vientres del músculo del bíceps braquial ya se juntaron a este nivel. Por debajo ya no existe más el coracobraquial, porque acuérdense que el coracobraquial terminaba en el tercio medio del húmero, entonces ya no lo vamos a ver más a este nivel. Entonces este correspondería al músculo braquial. Y el nervio músculo cutáneo, que antes atravesaba al músculo coracobraquial, ahora se interpuso entre los dos vientres del bíceps que se juntaron y el músculo braquial. Y vamos a decir, ¿y estas cosas azules qué son? Son los tabiques intermusculares. Acá el medial y acá el lateral. Fíjense que acá en realidad discurren ciertos vasos. Bueno, yo para no complicarlo tanto, lo tapé y lo hice de esta manera. Ahora sí, en un tercio medio del húmero podemos observar las tres cabezas del tríceps. La cabeza lateral, la cabeza medial y la cabeza larga. Ahí lo tienen. Y por último, en un tercio distal del húmero nos encontramos con el tabique intermuscular lateral, el tabique intermuscular medial, el músculo del bíceps braquial, el braquial anterior o simplemente braquial. Estos dos músculos que no corresponden a los del brazo, sino más bien a los del antebrazo, que son el braquio radial o supinador largo y el músculo extensor radial largo del carpo o primer radial, y vemos de paso cañazo al nervio radial, al nervio cubital y el nervio mediano, que formaría parte del paquete vasculonervioso del brazo. Y esto sería una de las ramas del nervio músculo cutáneo, que también sigue entre el bíceps braquial y el braquial. ¿Está? Y todo lo que está posterior corresponde a los vientres juntos del músculo tríceps braquial, que recordemos terminaban en la cara posterior del olecranon. Un dato a tener en cuenta, es que el bíceps braquial es uno de los músculos que más variaciones y anomalías presenta. Por ejemplo, se observó en individuos la separación completa de los vientres musculares. O sea, que no se juntan ambos vientres, sino que están separados, teniendo así dos músculos.
le denominaron músculo coracoradial a la cabeza corta y a la cabeza larga le denominaron músculo glenoradial. También se notó en otros individuos que ni siquiera existe la cabeza corta, que ni siquiera existe la cabeza larga o que ni siquiera existe el bíceps en toda su totalidad. De esa manera, el músculo braquial es quien tiene que ocupar parte de la función si es que no se desarrolla este músculo. De hecho, los viejos anatomistas denominaban al bíceps braquial como el músculo flexor largo como el músculo flexor largo del brazo, y al braquial como el músculo flexor corto del brazo. Bueno, eso es simplemente un dato interesante para aburrirlos un poco más. Repasemos de nuevo. Ahí tenemos el músculo braquial con su inserción proximal y su inserción distal estaría allí. Esto, que es la tuberosidad del cúbito, representa la inserción distal del músculo del bíceps braquial. En una vista posterior nos encontramos con la cabeza medial del tríceps y que se junta con la cabeza larga y con la cabeza lateral y terminan en la cara posterior del olecranon del cúbito. Y ahí encontramos también en una vista posterior, podemos ver la tuberosidad bicipital donde toma inserción distal el bíceps. Acá un video rápido. Para agarrar a este esqueleto nos enfocamos en el húmero y le añadimos músculos. Bueno, se añadieron todos los músculos del cuerpo humano, pero no importa, vamos a ir sacando a los que no nos interesan. Deltoides afuera, pectoral mayor afuera, pectoral menor afuera, serrato anterior afuera. Bueno, fíjense, dijimos que lo clasificamos en un grupo anterior y uno posterior. Vemos entonces un grupo anterior. En un plano superficial tenemos las dos cabezas del bíceps, la cabeza corta del bíceps braquial y la cabeza larga. Fíjense que la cabeza larga nace del tubérculo supraglenoideo de la cavidad glenoidea de la escápula, mientras que la cabeza corta nacía del vértice de la apófisis coracoides junto con el músculo del plano profundo que es el coracobraquial a través de un tendón común. No te puedo creer. Bueno, sigue. Bueno, si yo quito al bíceps braquial, me voy a encontrar entonces con el coracobraquial, que terminaba a nivel del tercio medio del húmero en su cara anteromedial, e inmediatamente termina el coracobraquial, nace el braquial. Este braquial que terminaba en la apófisis coronoides del cúbito y en la tuberosidad del cúbito. Si nos dirigimos hacia posterior, encontramos la cabeza larga del tríceps, la cabeza lateral, y vamos a decir, pero ¿y la cabeza medial dónde está? La cabeza medial estaría oculta, acá la vemos, se esconde, la tímida, ahí está. Esa es la cabeza medial del tríceps, que estaría un poco tapizado por la cabeza larga y por la cabeza lateral. Y a través de un tendón súper poderoso van a ir a tomar inserción distal en la cara posterior del olecranon del cúbito. ¿Está? Simplemente eso. Y bueno, gente, me estoy quedando sin batería, no te puedo creer. Espero que les haya servido. Se vienen más videos de anatomía, así que estén atentos. Saludos, suerte, nos vemos.